Y los voy a invitar a buscar en Juan capítulo 11, versículo 28 al 44. Vamos a leer la palabra del Señor ahí. Dice la palabra del Señor así. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátelo y déjenlo ir. Este episodio que tenemos delante, la escritura que leímos, ocurrió una semana antes de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Jesús estaba enfrentando, ¿sabe qué? Al peor de los enemigos. No estaba enfrentando a cualquier enemigo, al peor de los enemigos. ¿Cuál es? La muerte. Había resucitado a la hija de Jairo. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Ahora estaba por repetir el milagro en la vida de su amigo Lázaro. Estaba por repetir este milagro, pero había algo: su cabeza tenía precio y ya no podía ir a Betania. Los discípulos dijeron: maestro, no vaya, porque si vas, te van a apresar, te van a llevar al Gólgota, al Calvario, te van a justiciar, te van a condenar. No vayas a Betania. Mi amado hermano, su cabeza tenía precio, pero los amigos, ¿cómo no ir? ¿Cómo no ir? Ahora le vino la noticia, le dice: tu amigo, el que amas, está enfermo. No necesitaban decirle Lázaro. El que amas era una persona identificada. Era conocido por Jesús. Todo el mundo sabía que Jesús amaba a Lázaro. No hacía falta mencionar el nombre. El que amas está enfermo. Pero Jesús no fue. ¿Cómo no va a ir si es su amigo? Alguien que dijo que no hay mayor amor que uno ponga su vida a sus amigos. ¿Cómo no ir? Pero Jesús ahora comete una doble ofensa. No cura al amigo, no salva al amigo, pero tampoco está en su funeral. Para la cultura de aquella época, el no ir al funeral era catalogado como una ofensa muy fuerte.
una ofensa irreparable, porque había, la amistad era considerada como una alianza sagrada que requería acción ante el dolor. Y ahora, mi amado hermano, el antídoto de Lázaro no llegó. Lázaro murió. Emma se salvó, pero Lázaro murió. Esa es la historia. Lázaro murió. Me pregunto, ¿qué nos enseña una historia como esta? Una historia de silencio divino. A los cristianos que hoy necesitamos una respuesta urgente. Me pregunto, ¿qué nos puede enseñar una historia de silencio? Una historia de un Dios que dice que será amigo y guarda silencio. De un Dios que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y guarda silencio. Y calla. Y no se presenta. Mi amado hermano y hermana, hay momentos en la vida donde todo se rompe al mismo tiempo. Ustedes no han escuchado esa frase que cuando se rompe una cosa viene otra y no termina. Efecto dominó. Planes que no salen como uno esperaba. Personas que se van y uno no sabe por qué se fue. Caminos que se cierran y no sabemos por qué se cerraron. Y de pronto el mundo que uno conocía se torna diferente y deja de existir. Ya no se parece al mundo que teníamos antes. Eso fue justamente lo que vivió María y Marta. Eso fue justamente la experiencia de Marta y María cuando su hermano enfermó y murió. El mundo se le fue. Yo conocía un entorno amigable con Cristo, conocí un hermano, conocí a alguien que venía, yo le servía, me enseñaba. El mundo se me fue, no vino, no está presente. Él dijo ser nuestro amigo y no estuvo presente. La puerta que pensaron que nunca se cerraría, se cerró. Y la vida que nunca pensó que se iba, se fue. La historia cambió. Mi amado hermano, Jesús había hecho milagros. Había hecho milagros a personas que no eran amigos. Jesús hizo un milagro extranjero. ¿Cómo puede entender uno que Jesús no haga el milagro a los amigos, a los creyentes, a los seguidores? Si hizo un milagro a la mujer samaritana, una mujer extranjera. Si hizo un milagro a la viuda de Naín, al centurión romano, a la mujer cananea, al endemoniado gadareno. Le hizo el milagro un hombre de Decápolis, pero no lo hizo con su amigo. ¿Cómo yo puedo deslindar todo esto? ¿Cómo yo puedo ahora desentrañar todo esto y entender el pensamiento de Dios? ¿Qué se trae? ¿Qué se trae de Cristo detrás de su silencio? Amado hermano, Jesús no hizo el milagro. No lo hizo como sus amigos le esperaban. Él no hizo el milagro como sus amigos le esperaban. Y quiero decirle que aquí hay un patrón que se repite una y otra vez en toda la historia bíblica. Desde el Génesis hasta Apocalipsis hay un patrón que se repite en las personas a las que Jesús escogió, a las que Dios escogió, a las que Dios llamó, a las que Dios amó. Hay un patrón que se repite y es el sufrimiento y el silencio de Dios. Dios guarda silencio. Dios deja o permite el sufrimiento, guardando silencio, para crear algo eterno y no temporal en la vida de sus seguidores. Algo, mi amado hermano, permanente, algo que dure el tiempo, algo más allá de esta vida. Nosotros, mire, por naturaleza, no escogemos el sufrimiento. Alguien que le gusta sufrir, a no ser que sea masoquista. Más bien huimos de él, huimos del sufrimiento. Pero Dios, ¿qué hace? Dios produce o permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para que su gloria sea exaltada. Amén. A través de él hay un peso de gloria en la vida de los que le siguen. No se trata de sufrir por sufrir. No es eso.
No estamos hablando de eso, sino de entender que el sufrimiento bajo la guía divina produce carácter, produce fortaleza, produce recompensa eterna, produce equilibrio, produce fe, produce vida, produce una cosmovisión más amplificada de la vida, que la gente que no pasa por sufrimiento no la tiene. Mi amado hermano, Dios usó el sufrimiento de Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo. ¿Para qué? Para desarrollar fe. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. El sufrimiento de Israel en el cautiverio le hizo entender el propósito por el cual Dios había escogido esa nación. Ustedes se enclaustraron en un territorio, en una geografía. Ustedes pensaron que Dios era para ustedes nada más. Pero la persecución, el cautiverio en Babilonia y en Asiria les hizo ver cuál era su misión: ser de bendición a las naciones. Le amplió su gama de expectativas, le amplió su visión, le amplió su identidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El sufrimiento de Pablo lo llevó a escribir cartas, pero más que cartas, que hay el 50% del Nuevo Testamento es de Pablo. Más que cartas, Pablo llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Valió la pena haber sufrido, valió la pena haber llorado, valió la pena, porque Cristo se encarnó en él. Mi amado hermano, del dolor y el sufrimiento surgieron las más inspiradoras canciones del rey David. Del sufrimiento nació canciones que usted lo puede ver en la mitad del libro de la Biblia. Abra en el centro del corazón de la Biblia y va a encontrar canción tras canción, poema tras poema. Nació esos poemas y esas canciones del sufrimiento. Mi amado hermano, del dolor y el sufrimiento de José, una familia fue liberada de morir. Una familia fue impedida a ser exterminada, a desaparecer. El sufrimiento produce cosas buenas, produce cosas que de otra manera no lo lograrían. No se logra. Del dolor y el sufrimiento de Cristo nació la esperanza, nació la vida. Sin el sufrimiento de Cristo hoy estuviéramos desesperanzados, estuviéramos nosotros condenados a la muerte. Pero a causa de ese sufrimiento hoy tenemos esperanza de redención y vida eterna. Alabado sea el Señor. Mire, yo veo a Dios de esa manera cuando hablamos del sufrimiento y lo comparo con ese herrero que toma en sus manos un pedazo de hierro y lo pone al fuego hasta quedar a rojo vivo. Luego lo coloca en el yunque, lo golpea, lo dobla, lo raspa, le da forma que quiere, hasta convertirlo en un instrumento útil para su gloria. Ese es Dios con nosotros. De la misma manera actúa Dios con nosotros. Dios usa, mi amado hermano, todo lo malo para bien. Después todo lo malo que nos pasa en Cristo, Dios le da un vuelco y lo trae a bien. Y aun cuando no estás en Cristo, lo malo que te pasó fuera de Cristo, te trae a Cristo. Obró para bien. Obró para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Mire, del sufrimiento nacen cosas tremendas. Las virtudes más hermosas nacen del sufrimiento. ¿Sabía eso? La virtud de la compasión se desarrolla mejor en un contexto de dolor, en un hospital mejor, ¿no verdad? ¿Qué mejor que un hospital para desarrollar compasión? Mire, la virtud de la generosidad se desarrolla mejor en un contexto de desastres, de pobreza. Por eso el cubano dice: tiene un poquito de sal, tiene un poquito, y uno para todos, todos para uno, no teñan. Mi
Mi amado hermano y hermana, la virtud de la paciencia se desarrolla mejor en un contexto de tribulación, de prueba, siendo este el mejor escenario para ello. Para ello. Si el Señor respondiera, y mi pregunta, si el Señor respondiera a todas nuestras necesidades de forma instantánea, como estamos acostumbrados en un mundo posmoderno y tecnológico, si el Señor nos respondiera de forma instantánea, ninguno de nosotros desarrollaríamos virtud alguna. No desarrollaríamos ninguna virtud. Lo peor que Dios puede hacer es responder nuestras oraciones en nuestro tiempo y a nuestra manera. Es lo peor que Dios puede hacer. Por eso el silencio de Dios. Por eso el silencio de Dios. Dios no responde a María y Marta en su tiempo y a su manera. Dios hizo silencio. Se ausentó. Todo el mundo apuntó a Cristo y dice que lo amaba, pero desapareció. T.D. Pona dijo, un teólogo del siglo I, quien no ha tenido sufrimiento, quien no ha tenido tribulación que soportar, no ha comenzado a ser un cristiano de verdad. Una fe que no cuesta lágrimas, una fe que no cuesta sufrimiento, una fe que no tiene el peso suficiente para encender el altar de la oración, todavía no ha conocido a Dios, todavía no ha empezado a amar a Dios. De ahí que Pablo le dice a Timoteo, a sus discípulos amados, sufre penalidades. Sufre penalidades. ¿Por qué? Porque eres un soldado de Cristo. Eres un soldado de Jesucristo. Amado hermano, la vida exenta de sufrimiento, todo el mundo la quiere. Nadie quiere sufrimiento, nadie quiere problema. La vida exenta de sufrimiento es anhelada, es abrazada, pero es una vida pavimentada donde no crecen flores, donde no hay fruto, donde no hay un paisaje con diversos colores, donde no hay matices en la vida. Lo cual quiere decir que el sufrimiento, mi amado hermano, es fundamental para la vida cristiana. Es fundamental. Mire, y yo creo que el camino hacia la madurez a menudo implica sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor actúa como un catalizador para el crecimiento de la fe. Como un catalizador. Es por ello que estás sintiendo el golpe del cincel. No sé si tú estás sintiendo. Llevas días sintiéndolo o años sintiéndolo. Y usted siente el golpe del cincel. Porque ese cincel está formando y haciendo perfecta tu vida y tu fe. Alabado sea el Señor. Pero mire, algo interesante que yo veo en esta historia es que el dolor tiene un propósito. Nunca el sufrimiento deja de tener propósito. Todo sufrimiento tiene un propósito. Y toda crisis tiene un límite. Cuando Jesús recibe la noticia, ¿sabe qué dice? Esta enfermedad no es para muerte. Hay un propósito. Esta enfermedad no es para muerte porque se alarma, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Mire qué tremendo. Mire, yo veo que la enfermedad de Lázaro era una oportunidad para que Dios se glorificara. Era eso. Y es por ello que yo veo algo. Veo que los errores no existen en el plan de Dios. Lo que ya está pasando prepara el escenario para un milagro. Dios quiere, mi amado hermano, glorificarse en todo lo que te acontece. Es por ello que el silencio de Dios no es abandono, es preparación para lo que viene. No es que Dios te está abandonando, es que Dios te está preparando para algo más grande que una enfermedad, más allá que un dolor, más allá que la postrimería de la muerte. Dios está esperando para algo más, algo más grande, algo más glorioso. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y amado hermano, es decepcionante, y a todos nos ha pasado, me ha pasado a mí. Es decepcionante cuando algo no sale como habíamos planeado. Yo lo planeé de esta manera, yo lo dibujé de esta manera.
Todo estaba bien calculado, pero no salió así. Marta y María habían pensado así, todo estaba bien planeado. Se decepcionaron porque las cosas no salieron como querían. Pero al final uno descubre que salió como necesitábamos que saliera. No como nosotros queremos, pero salió como Dios quiso que saliera. Porque salió para bien nuestro, para el bien nuestro. Es por ello que Jesús lanza la famosa palabra o declaración: María, si crees, si de verdad tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ve a través de una fe que permanece en el silencio, que permanece en el dolor, que permanece en el sufrimiento. Por eso, yo analizando esto me di cuenta que los cristianos que crecen en la fe tienen dos cosas. Una, aprende a quedarse quieto cuando la tentación es a huir. Dos, dejan de huir al sufrimiento como si algo salió mal. Una señal de error, algo salió mal. Y entienden y le dan lectura a su problema, a su circunstancia, a la luz de la soberanía de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las promesas de Dios. Él no siempre llega cuando uno quiere. Dios no siempre llega cuando uno quiere, pero nunca llega sin propósito. Por eso la pregunta no es si algo huele a final. Marta y María, todo le olía a final. Se va a morir, huele a fin. Pero la pregunta no es si algo huele a fin. La pregunta más difícil de la historia es por qué Lázaro murió, sino porque Jesús se tardó. ¿No es verdad? Cuando se enteró que su amigo estaba enfermo, miren, no corrió. No corrió, ni incluso lanzó la palabra como el centurión romano al criado: no tengo que ir. Lázaro, sal fuera. Estoy a 15 kilómetros, pero yo tengo poder para eso. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. No corrió, no oró, no declaró palabra alguna. Y dejó que Lázaro muriera. Se quedó. Y cuando Cristo se queda y hace silencio, duele. No duele. ¿A quién no le duele cuando ora y no ve respuesta? Duele porque creemos que tiene poder para hacer el milagro. Duele. Duele porque Él dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Duele porque dijo que aunque pase por las aguas, Él estará con nosotros, y por los ríos no nos anegarán. Y si por el fuego no nos quemarán, y las llamas arderán nosotros. Duele. Porque Él prometió. El problema no es falta de fe. El problema más bien es expectativa rota. Pensamos que Dios tiene que obrar a nuestra manera y en nuestro tiempo. Lo que dijo María a Marta es lo que nosotros mismos le decimos al Señor. Y María se lo dio sin filtro. María le dijo: Señor, si hubieras estado mi hermano, no habría muerto. Bueno, una versión moderna diría así: si hubieras llegado a tiempo, si hubieras respondido cuando oré, si no te hubieras demorado, esto no hubiera pasado. Nada de lo que estoy viviendo hubiera pasado. Pero Jesús no llegó para prevenir la muerte. Él no llegó para eso. Él no vino a prevenir el dolor. Él llegó cuando ya se consumó el dolor. Llegó para mostrar algo más grande que el dolor, que la cura de una enfermedad. No evitó la muerte. Jesús no evitó la muerte. Jesús le enfrentó la muerte. No la evitó. Pero antes de enfrentarla, se paró frente a la tumba. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lloró. Y este es el mensaje que les voy a dar ahora. Si hasta aquí no entendieron, este es el mensaje ahora. No llegó para prevenir el dolor. Jesús llegó para enfrentar la muerte. Jesús se silencia, ¿por qué? Cuando Jesús hace silencio y se calla la boca, eso me dice algo. Eso me dice que Jesús no solo actúa, también siente. No solamente obra.
La impasibilidad de Dios es una teología que anda floreando por ahí diciendo que Dios no siente dolor, que Dios no es movido a las circunstancias que nos pasan a nosotros. A Cristo le arranca las lágrimas tu dolor. Amén. Aunque no lo crea, a Cristo le arranca las lágrimas tu sufrimiento. Él no solamente resuelve el problema, no. Él se involucra en el problema. Él se involucra en él. No minimiza el dolor. Él no hace eso. No minimiza el dolor solo porque sabe el final de la historia. Yo sé que tú vas a estar bien al final. Yo sé que tú vas a estar sana. Yo sé que el problema se va a resolver. Yo sé. Pero en ese yo sé, Él llora contigo. En ese interín, Él sufre contigo. En ese interín, Él está presente con un dolor más grande que tu dolor. Sí, sus lágrimas, mira, sus lágrimas validaron el sufrimiento de Marta y de María. Él compartió el pesar de ellas, no como alguien lejano, sino como alguien cercano. No se mostró frío e indiferente ante el dolor, no. Cristo sufrió. Su dolor muestra ¿qué? Su naturaleza empática. Tu dolor es mi dolor. ¿Lloró por qué? Lloró porque se sintió identificado con el dolor. Se sintió identificado con el dolor, demostrando que lo que importa, que le importa tu dolor, que le importa tu sufrimiento, aunque sabía que traería a Lázaro de vuelta. David, en uno de los salmos, le dice a Dios cuán grande es su dolor. Señor, cuán grande es mi dolor. Mira, no necesito, Señor, un recipiente de cristal como los fenicios, los romanos. No, necesito un nube que se extienda, porque mi llanto es de día y de noche. Lloro tanto, Señor, que si vamos a usar un recipiente, Señor, se desborda. Mire, mejor lo contemplo y que se siga echando y se siga ampliando, porque lloro mucho. Mi sufrimiento es muy, pero muy grande. Pero acá, ¿sabe una cosa? Que Dios nunca se rompe con tu dolor. Dios nunca se quiebra con tu dolor. No se rompe porque tiene la capacidad de contener todas tus lágrimas. Las contiene todas. Y me llama la atención que lágrima en hebreo es dimah. ¿Y sabe qué significa esto? Es la raíz conectada con el jugo de fruta de uva. Cuando se exprimía, se consideraba la lágrima de la uva. Y veo yo que para Dios las lágrimas es como el néctar de nuestro proceso. El néctar de nuestro proceso. El que con lágrimas sembrare, digo el salmista, con regocijo segará. Lo que veo yo es que ninguna lágrima que tú derrames por tu sufrimiento es anónima ante Dios. Ninguna. Dios no lo ve. Dios ve lo que tú lloras. Y no solamente ve lo que lloras, ve y sabe por qué lloras. No solamente ve las lágrimas, sabe el porqué de las lágrimas. Él las etiqueta. Dios etiqueta, Dios contabiliza las lágrimas. De ahí que el salmista dijo: pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro de memoria? Las tienes anotadas todas. ¿Y sabes por qué lloré? Y esta lágrima fue porque sentí un profundo amor por ti. Esta de arrepentimiento, Señor. Esta es de compasión. Esta, Señor, es de misericordia. Esta es de resabio. Esta es de aquello. Y Dios contabiliza las lágrimas y las tiene en su libro guardadas. Algún día ese odre de lágrimas será cambiado en copa de alegría. Será transformado en copa de gozo. Es por ello que si hoy te sientes que tus lágrimas son un desperdicio biológico, no es un desperdicio biológico, no es una señal de derrota tampoco. El secreto del dolor te va a decir algo. Te dice que tu dolor tiene valor en el mercado celestial. Dios es un recolector de lágrimas. No es un espectador de problemas. Recolecta tus lágrimas. No solamente ve tu problema a la distancia. No te miras desde lejos diciendo: eso va a pasar, no te preocupes.
Yo sé que el final de la historia ya la conozco ya. Tú no conoces la película, el final de la película, pero yo sí que lo conozco. Yo te creé, yo soy Alfa y Omega, principio y fin. ¿Para qué llorar? ¿Para qué voy a sufrir tanto? No. Eso se involucra en tu historia, mi amado hermano y hermana. Mire, las lágrimas de Dorcas, por las viudas y los huérfanos, su trabajo, su pasión por la obra de Dios, esas lágrimas no cayeron al vacío. Esas lágrimas se recogieron. Esas lágrimas llenaron el obra de Dios. Esas lágrimas fueron escritas en el libro de la memoria. Y el día que Dorcas murió, algo hizo Dios. Dios recogió su memoria. Y Dios levantó a Dorcas de la muerte. Porque recordó que era una persona útil para su obra. Las lágrimas de Ana no cayeron en el vacío. Las lágrimas de Ana no cayeron en el piso. Las lágrimas de Ana cayeron en el obre y fueron recogidas en el libro de la memoria. Y esas lágrimas produjo a un profeta llamado Samuel. Ezequiel, cuando Dios le dijo que iba a morir, se volteó, lloró, y esas lágrimas no cayeron al suelo. Esas lágrimas cayeron en el obre de Dios. Llegaron al libro de la memoria y Dios les extendió 15 años más. Alaba su nombre. Las lágrimas de Pedro después de su arrepentimiento, ¿qué produjo? Produjo algo conmovedor. Esas lágrimas fueron recogidas y fueron depositadas en el libro de la memoria. Y produjo a un pastor, a un siervo. Produjo un hombre lleno de dones. Produjo un hombre con sabiduría y un escritor de libros, un consejero pastoral. Wow. Yo creo que el mismo recipiente que hoy guarda tus lágrimas, ese recipiente que hoy guarda tus lágrimas, es el mismo que Dios usará para darte de beber de su gracia. Tus lágrimas no caen en el vacío, caen en las manos del Salvador. En las manos del Salvador. Mire, yo veo, me llamó la atención la Coca-Cola. La Coca-Cola, esa soda o cualquier otra bebida, en el mercado, si todo el mercado, ¿cuánto cuesta? 1.50, 1.75. Pero cuando voy al gimnasio, no cuesta 1.75. Cuesta 2.50. Cuando voy al aeropuerto, no cuesta 2.50. Cuesta $4. Bueno, cuando voy en un vuelo de avión, ya no cuesta $4, cuesta $5. Es la misma Coca-Cola, pero el lugar hace la diferencia. ¿Sabe una cosa? Hay lágrimas que tú has derramado que para la gente no le importa. Tus lágrimas mucho a la gente no le importa. No le interesa, no tienen valor ninguno. Es un líquido que salió de tus ojos y punto. Pero Dios le da un gran valor a tus lágrimas. Y cuanto más trasciende, más valen. Más valen para Dios. Tu dolor no es el final de tu historia, mi amado hermano. Es el líquido que está llenando el odre de un milagro que está por venir. El Cristo que lloró es el único capaz de jugar tus lágrimas. Mira, a veces nuestras oraciones más profundas no salen de nuestros labios. No salen del labio. A veces la oración más profunda sale de nuestros ojos. Salen del ojo. Salen con lágrimas. Cada lágrima llega al mismo corazón de Dios. Y a veces lo que las palabras no alcanzan a expresar, siempre lo dirán las lágrimas. Porque hablan. Las lágrimas a menudo son necesarias, muy necesarias, para mantener el ojo de la fe limpio delante de Dios. Se ve mejor a Dios con lágrimas en los ojos que sin lágrimas.